nuestro panel. Nuestro panel está Emma Marrero, Javier Vega y Fernando Zambrana completo. Y nuestro Tony sigue de sabática forzada, obligándolo a jugar golf en Puerto Rico a esta hora. Vamos a seguir con las noticias que tenemos para ustedes hoy. La noticia más importante que se da en Puerto Rico es un proyecto de ley que discutimos y que es el principio de tratar de poner bajo control el abuso, mal uso del derecho por los llamados ambientalistas, que no son otra cosa que socialistas e independentistas, para detener viciosamente proyectos que no les gusten. Ese proyecto es uno que se va a convertir en ley. Georgie Navarro requeriría en ese proyecto el pago de fianzas altas, el equivalente del 10% de la totalidad del proyecto que se intenta detener por los ambientalistas. Y claro, es una fianza, o sea, no es que se pague la totalidad del proyecto, sino 1%. Y esto se hace para tratar de disuadir y evitar el abuso. No todo el mundo tiene el dinero para pagar una fianza. En adición, los elementos de legitimación activa, es decir, de tener el derecho de poder demandar, se han cambiado. De hecho, ya venían cambiándose por el Tribunal Supremo al decir que alguien de Humacao no puede tener un proyecto en Cabo Rojo. Por lo tanto, hay que tener lo que se llama daño inminente a la comunidad. Esto no es cualquier hijo de vecino. Y ese daño inminente lo que es, mire, yo quiero que ese proyecto se detenga porque estamos en peligro de extinción en esta comunidad. Tiene que, el que demande, tiene que tener un interés propietario o personal en peligro de daño y probar vínculo. Aquí había también una poca vergüenza que los desarrolladores de centros comerciales objetaban otro centro comercial, aunque estuviera 20 millas abajo, que nada tenía que ver, porque le daba la gana. Bueno, pues aquí este es el tipo de ejemplo donde, por ejemplo, Plaza El Dueño de el mall de Montelledra no podría demandar a Plaza Caribe en Ponce, porque no compiten. Lo mismo, y esto pasó anteriormente, el dueño de lo que es el mall más importante de Puerto Rico, Plaza Las Américas, no puede tener el desarrollo del Mayagüez Mall. O sea, hay que tener en ese contexto un interés propietario. O sea, yo vivo al lado y esto me causa competencia. Y por cierto, la competencia no es una excusa. Pero hay que probar también un vínculo entre el desarrollo y el daño sufrido. Este proyecto es apenas la punta del témpano de hielo. Porque tanto, yo no sé si en el proyecto de Tomás Rivera Schatz y en el proyecto de Jennifer González y en el original de Johnny Méndez sobre los cambios en las leyes de permiso, se toca este tema. Esto es un abuso, pero perpetrado por años. Y la culpa la tiene en cierto sentido la judicatura, que ha permitido una factura bien ancha para el que quiera demandar sin costo alguno. Esta mañana escuché a Iván Antonio decir, sí, falta algo. Y es verdad. A esto hay que ponerle más dientes todavía. Y hay que hacerlos responsables por los
honorarios de abogado y daños y perjuicios que causen, ambientalista comunitarista que radique un caso, aún poniendo la fianza, si no ganara el caso, al cabo de 6, 10 años que se pase el litigio, tiene que pagar lo que pagó el desarrollador para defenderse de ese acto impropio y demanda frívola. Y una vez pase eso y esté por ley, se acabó el evento. De hecho, en Puerto Rico, en muchos de los estados hay lo que se llama daños triples, que son daños punitivos. Eso no lo hay en Puerto Rico. Y entonces, si usted lo demandan frívolamente y usted gana la demanda, usted está chavado porque usted honorarios y costas, pero lo que dan los tribunales es una porquería. No, honorarios de verdad. Si usted pagó 3 millones de pesos en defenderse y usted salió bien en el caso, tiene que pagar quien lo demandó, porque eso es daños y perjuicios. Así que eso es lo que le faltaría a esta ecuación. ¿Y por qué esta noticia es importante? Porque en Puerto Rico prácticamente estos títeres paralizan todo lo que les da la gana. Y ustedes lo han visto. Paralizan hoteles, paralizan construcción de piscinas en condominios playeros, paralizan todo tipo de desarrollo, paralizan plantas, todo. Paralizaron plantas de composta, plantas de incineración. Este vacilón se tiene que acabar. Y tiene que venir un gobierno, yo espero que Georgie Navarro les haya dado el ejemplo de que hay que tener el valor de hacerlo. Si los populares llegan y quieren revertirlo, eso es problema de ellos. Pero ¿sabe qué? Va a estar establecido y tarde o temprano lo que se revoque va a estar legislado por doctrina. Por doctrina. Pero esa noticia es importante porque el desarrollo es importante para Puerto Rico. Más vivienda, más carretera, más planta, más comercio. Todo eso es importante. Sí, hay que proteger el medio ambiente. Pero ¿sabe qué? El 60% de Puerto Rico es verde. Solamente el 40%. Y particularmente si usted mira el Espinazo, todo lo que son las faldas de la cordillera, todo eso está reservado. Y busque las costas, particularmente la costa sur. El litoral sur es agrícola en su gran mayoría. Así que esa es una noticia importante para ustedes y es una buena noticia y yo espero que tome nota el presidente del Senado, que tome nota el secretario del DEC y la Fortaleza y que incluyan los honorarios de abogados no nominales, sino los actuales para ponerlos aquí como requisito. Les voy con una segunda buena noticia. A mí me gusta darles a ustedes mejores noticias que las que tenemos. Primero porque todo este teatro de los medios, fatalismo, destrucción, nos ha hecho creer que nosotros no servimos para nada, que nuestros políticos y nuestros partidos no sirven para nada y que somos incapaces de resolver nada. Y hay muchas cosas buenas que están ocurriendo también. Hay una nota de 5 millas hoy que explica en cierto sentido por qué mucha gente no se va de Puerto Rico. Y es la siguiente premisa, probada ya por un sondeo, un estudio de mercadeo de empresas, el estudio AON se llama la empresa que hace ese tipo de estudio. Si ganamos mucho menos, pero fiestamos más. Usted dice, ¿what? ¿Qué es eso? El 72%, 3 de cada 4 patronos en Puerto Rico, patronos privados, ofrecen
más vacaciones de lo que se requiere por ley. Creo que por ley es 12 días, básicamente. Bueno, pues requieren da más. 3 de cada 4 patronos permiten que usted acumule los días de vacaciones y los de licencia por enfermedad, y si no los tiene agotados, cójalo por enfermedad. El 78% ofrece licencia por paternidad, esos 8 de cada 10, y el 60% da libre el día del cumpleaños. Y el 96% ofrece algún tipo de seguro médico. ¿Por qué les digo esto? Porque hay cosas que no se miden en valor monetario. Contrario a las sociedades del primer mundo, particularmente Estados Unidos, Canadá, donde se vive para trabajar y la productividad es inmensa, nuestra cultura caribeña y nuestra idiosincrasia, nosotros trabajamos para vivir. Y eso es una filosofía totalmente distinta. Por eso en Puerto Rico, cuando usted suma, hay 22 días laborables o 20 días de fiesta, sin contar las misas sueltas. Y está la cuestión, somos gregarios, nos encanta salir a comer afuera, nos encanta estar en casa de los padres, en casa de los hermanos, somos bien sociables. Y eso tiene un valor que permite o hace que mucha gente que se mude a Estados Unidos diga, no, esto es un aburrimiento. ¿Por qué? Porque la mayoría de las sociedades o comunidades giran alrededor del trabajo, la ética del trabajo, la iglesia y la comunidad inmediata. Y entonces la fiesta, la fracachela, no es como Puerto Rico, el chinchorreo, todo eso. La gente vive más en sus casas. Es una sociedad en cierto sentido más sana, menos crimen en la calle, menos malicia, pero por otro lado, más aburrida en ese contexto. Y es bueno que entendamos esa diferencia. No todo puertorriqueño, aunque en este momento tenemos 6 millones de puertorriqueños viviendo en el continente y 3 en la isla, no todos los puertorriqueños se adaptan a ese cambio. La vasta mayoría sí, porque crean sus propias redes sociales, sus propias redes familiares, sus propias amistades. Pero particularmente si tienen trabajo. Pero no todo el mundo es así. Y la gente prefiere la guachafita, el relajo. ¿Para qué voy a trabajar? Si, mire, me pagan el plan de salud, me pagan el teléfono, me dan dinero para alimentarme con los cheques del PAN, hay una tarjeta de familia, me pagan la vivienda y la sección 8. Si mi mujer sale encinta, me pagan el WIC. ¿Para qué diablos voy a trabajar? Y yo chiripeo. Y esto es, en un sentido, chiripeo, claro. En un ambiente donde falta mano de obra y los patrones pagan salarios paupérrimos, porque es verdad, los patronos, pues entonces el cambio para atraer y para retener empleados es lo que se llaman los beneficios no marginales. Y en ese contexto, Puerto Rico tiene más beneficios no marginales, particularmente de festivos y recesos y feriados, que Estados Unidos. Y el que vaya a dar el brinco tiene que entender que eso es parte. El que viene de Estados Unidos a Puerto Rico, el puertorriqueño que viene de Estados Unidos a Puerto Rico, tiene que adaptarse a ganar una tercera parte. Y a las esperas, y a que un montón de cosas no funcionan en el gobierno, todo eso. Y a los apagones. Pero el que va de Puerto Rico a Estados Unidos tiene que adaptarse a esa cultura de productividad, trabajo y comunidad, que no todo el mundo lo puede hacer. Así que eso explica en gran sentido el porqué de los porqués y por qué hay quien dice,
en Puerto Rico se goza más, aunque se gane menos. Es posible, claro. Así que les traigo esa buena noticia también. Ahora vamos a lo que son las noticias ingratas, porque sí, hay noticias que no son muy buenas en el día de hoy. Ayer el compañero Peter Miller y este servidor tuvimos un diferendo sobre si Puerto Rico está echando para adelante y progresando o no. Peter alega que sí, y yo soy de los que digo, las métricas los últimos 8 meses indican que van para abajo. Bueno, pues está ahí. Vamos a cogerlo uno por uno. Métrica del aeropuerto. Ayer les habíamos dicho, los pasajeros del Muñoz Marín el primer trimestre 2% menos, y eso va a ir incrementando. No podemos pretender el alto grado de visitas que tuvimos con la residencia de Bad Bunny. Por lo tanto, este año, con el precio del jet fuel, los pasajes y todo eso, esperen una actividad de turismo mucho menor. 2. Cinco Millas nos informa que, de acuerdo a estudios técnicos, la contracción en el índice de actividad económica para el año 25, la totalidad, fue de 1/3 de punto. O sea, el índice de actividad económica bajó negativo 1/3 de punto. Esto va a ampliarse. ¿Por qué? Porque este trimestre la cosa se ha puesto peor con la guerra y por lo tanto esperen que esto siga. De hecho, la mayoría de los economistas indican que vamos derecho a una recesión a nivel nacional y a nivel de Puerto Rico. No somos adivinos, recesión tiene que ser 6 meses de medición, apenas tenemos un cuarto del año. Ya sabremos, o al terminar junio o al terminar octubre, si estamos entrando en ella. Ese es otro factor que no es muy bueno. Tercero, el vocero. Los asesinatos, 5 más sobre el año pasado, y los delitos tipo 1 también están por arriba. ¿Qué es? ¿Que Joseph González es una porquería? No. Les habíamos dicho que la guerra contra el narcotráfico iba a crear escasez y iba a exacerbar la guerra de los puntos de droga y iba a desesperar más a los narcómanos, y entonces perpetran más delitos para sacar dinero para buscar una droga que está más cara. Eso pasó en los años de Pedro Toledo. Nadie duda que Pedro Toledo es el mejor superintendente de la policía que ha tenido Puerto Rico, pero ocurrió. Hubo años después que él lo bajó que volvieron a subir, y era por eso, por la escasez de la droga. Y no es casualidad que hoy, precisamente en el periódico El Vocero, la portada sea una entrevista con el nuevo jefe del FBI, Carlos Goris, que ha tenido experiencia no solamente a nivel federal, como gendarme federal del FBI, sino también trabajó como guardia en Estados Unidos, como policía en la calle, ¿ok? Patrullero. Pues dice Carlos Goris que viene una ofensiva contra el narcotráfico. Eso no es por pura casualidad. ¿Usted cree que Joseph González no está también hablando? Y esto es parte de la estrategia. Así que dice, atenta a las autoridades al alza de los asesinatos. Sí. Y usted también tiene que ver, esto no es meramente la policía. Tiene que tener cuidado. Pero no es buena noticia que la economía vaya para abajo y que los asesinatos vayan para arriba. Eso no es bueno para el PNP. También entre las noticias, las tarifas aéreas han aumentado 15% en un año. No me lo diga. O sea, eso representa en un pasaje de San Juan a Orlando, San Juan a Miami
o San Juan a Nueva York fácilmente entre 80 y 100 pesos más por pasaje en la tarifa Baratex. El jet fuel ha aumentado 31%. Y usted dice, ah caramba, pero si el jet fuel se ha trepado 31%, porque la mayoría viene del Golfo Pérsico, ¿por qué solo aumentaron 15%? Calma, calma. Porque las líneas aéreas saben que hay 20 maneras de pelar a un gato. Por lo tanto, no solamente les petan una tarifa, un aumento, sino que ese aumento está aminorado porque ellos te cobran por otro lado. Te empiezan a cobrar por la segunda maleta o la primera maleta, te cobran más por el carry-on, reducen el tamaño del carry-on para que pagues más por los carry-on más grandes, escogen, si vas a escoger el asiento, te cobran, si vas a entrar prioritariamente al avión, te cobran, y de esa manera van cuadrando la caja. La cuestión es cuánto más y cómo va a afectar eso el turismo, no sabemos. Por cierto, esta mañana, mirando la cadena Fox, hicieron un estudio, o publicaron un estudio, de cuánto cuesta criar un hijo en Estados Unidos hasta los 18 años. Recuerden que en Puerto Rico nosotros los tenemos manduletes hasta los 21 y a veces mucho más. Los ninis que no ni trabajan ni viven separados, ¿verdad? Bueno, pues en Estados Unidos el costo promedio de un hijo 18 años es 300,000 billetes. Eso es un 30% más caro con el 23. Y cuando usted lo dispara, pues son como 1,600, 1,700 pesos por mes. ¿Qué pasa? Si eso es en Estados Unidos, donde la vida es más barata y se gana más, imagínese lo que cuesta criar un hijo en Puerto Rico. Nada más, si usted lo va a enviar a escuela privada, ya usted sabe. Entre matrícula, libro, el building fund y todo lo que le cobran, ya hay muerto la risa entre 15,000 y 20,000 pesos. Nada más. De manera que ya usted ha gastado casi la mitad de esos 300,000 en la escuela. Y eso no incluye la comida, la ropa, el entretenimiento, todo lo que hay. Y usted dice, ¿por qué tú me traes eso? Yo no tengo hijos. Ah, porque eso explica la brecha que hay también entre muertes y nacimientos. Cada día hay más muertes y menos nacimientos. Y no es porque se nos hayan ido todos los jóvenes, es porque las parejas jóvenes están conscientes de lo que cuesta criar un hijo, y más en Puerto Rico. Y por lo tanto, cuando antes en una familia habían 3 y 4, las recuas, como le decían, hoy ni llegamos a uno. De hecho, no, nuestra proporcionalidad de nacimientos creo que es 1,6, 1,7 y la tasa de sustitución es 2,1. Es decir, para que no vaya bajando. Pero eso explica también, aparte de que hay un cambio cultural de las generaciones, al terminar lo que era la familia expandida, familión grande, con tíos, abuelos, todo el mundo viviendo alrededor y conviviendo en el mismo barrio, había un sentido de lo que era una familia. Hoy en día la familia es escasamente nuclear. Y entonces hay menos manos para atender, pero además de eso hay menos disponibilidad de recursos. Y los jóvenes no pueden comprar casa. Un carro le cuesta 30,000 o 40,000 billetes, que cuando vienen a financiarlo le salió en 60,000. El salario promedio en Puerto Rico es 24,000 pesos. Estas son detalles que van explicando el por qué estamos donde estamos. No es buena noticia. No le echen la culpa a Jennifer González por esto, porque por lo menos ya ella y Jovín hicieron su parte, ya tienen 2, y con los gemelos ya están por arriba de lo que es. Pero es lo que es.
nadie quiere, o sea, los jóvenes están renuentes a dar a luz. También vamos a trabajarle, mire, tenemos mucho que hablar. La propuesta del Partido Popular para bajar el costo de la vida es un chiste, o un chiste completo, lo vamos a discutir. Vamos a hablar el del diálogo, vamos a hablar de Trump, cómo ha ofendido su base religiosa, que era probablemente la base más dura que tenía en MAGA. Vamos a hablar un poquitito también de otro de los temas, y es la situación de, déjeme ver dónde estamos, el bloqueo de Hormuz y lo que ellos representan. Una propuesta que viene, que ayer la tocamos Peter y este servidor también, Gustavo Vélez, pidiendo que eliminen la crudita, que es precioso. Yo apoyo eso, pero el problema es quién le pone el cascabel al gato y por qué nadie se atreve a ponerle al cascabel al gato. Pero es importante porque para bajar los costos de vida en Puerto Rico hay que legislar, y nosotros no tenemos una legislatura libre porque todo está controlado por una juntadura fiscal federal. Por lo tanto, el único instrumento que tenemos para bajar costos, estamos totalmente desvalidos. No tenemos posibilidad y lo vamos a discutir ya mismito. Vamos a hablar de el SAR de energía, que está haciendo competencia con él mismo para ver quién se lleva el premio del payaso del año. Tenemos de todo para discutir en el día de hoy. Déjenme ver si se me queda algo. Sí, la confesión de Tomás Rivera Schatz que le hizo a Carmen Jové. Rivera Schatz, de verdad que es divertido escucharlo. Ayer se metió con Lúgaro y a favor de Ferdinand, y le sacó el café y el bollo de pan y que si esto y lo otro, y los dos pelados. ¿Por qué? Porque tanto Lúgaro como Ferdinand dan lo que no tienen por tener al tiburón en los programas, porque el tiburón siempre da noticias, uno se echa a reír y a todo lo que da. Así que, y Lúgaro es una profesional y Ferdinand más. El problema de que no comparten ya el café ni el fundillito del pan, eso es otro problema, y eso ahí no nos metemos. Así que vamos a la pausa y regresamos con más noticias y nuestro panel. Vamos a hablar de las geniales soluciones del Partido Popular. La Junta de Gobierno del Partido Popular tiene el plan del pan, del plan, para el plan, por el plan, para bajarle a ustedes el costo de la vida. Tienen la llave y han compartido el secreto con todo el mundo para que se lo roben. De manera que a partir del 29, si Webich es el gobernador, usted le va a bajar como un cohete para abajo el costo de todo. Está la historia en Metro hoy. No me las invento. ¿Qué propone? Tienen 10 medidas. Pablo José tiene un plan para bajar el costo de la vida basado en el gobierno federal. Eliminar la crudita. Ok, genio. Mañana puede por unanimidad, y debiera por unanimidad, Cámara y Senado, eliminar la crudita, y la dictadura federal fiscal que ustedes trajeron con promesa le va a decir que no se puede porque todo ese dinero está comprometido y les afecta el plan fiscal. Así que depende del gobierno federal. Número 2, aumentar los topes de ingresos para vivienda asequible. Pero, ¿qué topes de ingresos? ¿Qué estás hablando? Que el promedio de Puerto Rico gana 24,000 pesos. Eso no llega ni al
piso, ni al sótano del tope. Pero vamos a empezar. No hay vivienda asequible. ¿Por qué? Porque se ha aumentado 40% en los últimos años el costo de la construcción y lo mínimo que le vale una casa es 400,000 toletes. Y como la gente no tiene el ingreso, ¿por qué? Bueno, porque los topes de ingresos los pone ¿quién? El gobierno federal. La vivienda asequible, que es la vivienda más barata, se hace con fondos federales. Y quien pone los topes o los baja es el gobierno federal, es HUD, es el Congreso. 3. Eliminar los aranceles de Trump. ¿En serio? ¿Vas a eliminarlo? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Ah? ¿Cómo vas a...? Ni el Papa puede con Trump. Mi hermano. Pero requiere acción congresional o requiere, obviamente, una nueva presidencia y control total del Congreso por parte de los demócratas. 4. Aumentar los cupones de alimentos. El cambio del PAN al SNAP, en serio, requiere del Congreso. Al contrario, lo que nos van a hacer, nos van a cortar. Próximo, aumentar los subsidios de conectividad de Internet. Brother, ¿qué ustedes están pensando? ¿En qué mundo ustedes viven? ¿Quién da los subsidios de conectividad si no es el gobierno federal? ¿Ah? También. Próximo, más fondos federales de Medicare y Medicaid. En serio, que yo sepa, Hacienda, Pantoja no tiene la gallinita de los huevos de oro, ni tiene una maquinita de imprimir. El Congreso. Próximo, prohibir deudas médicas que te dañen el crédito. Bueno, eso lo puedes legislar, pero el problema es que el crédito es un asunto que está reglamentado a nivel federal e interestatal. Eso es comercio interestatal. Quien determina el crédito es la banca, quien te presta. Quien determina el crédito es la empírica que hacen las tres empresas, Experian, las tres, TransUnion y la otra. No hay legislación en Puerto Rico que pueda determinar que las deudas médicas no entren en tu crédito. Pero aparte de eso, que tú estás hablando, si en Puerto Rico la mitad de la población pobre tiene la tarjeta. Próximo, usar inteligencia artificial para bajar los costos de la medicina. Esa sí que me encantó. O sea, inteligencia artificial, lo que probablemente terminará teniendo el Partido Popular, porque natural no tiene, para bajar el costo de la medicina. Trump, no hay más de 5,000 renglones de fármacos en Estados Unidos, y si Trump ha logrado bajar 40 ha sido mucho, porque esas son cosas, de nuevo, baja inteligencia artificial. Ay, madre, van a poner a DACO a controlar el costo de las medicinas. Eso lo quiero ver yo. Eso lo quiero ver yo. Porque lo primero que va a pasar, espérate, en Puerto Rico, DACO dice que tengo que vender esta medicina a 3 chavos. No baja para Puerto Rico la medicina. Es decir, toda la política pública del Partido Popular para bajar los costos está predicada en acciones federales y además mantengo. En un momento en que están recortando a todo lo que da, porque la guerra se lo ha chupado todo. ¿Vieron qué genio? Ese Pablito José, pero yo sé que a ustedes les encanta Pablito José. Ustedes comen huevo todos los días, por lo tanto, pues el empache de huevo se lo van a dar muy pronto. Vamos a hablar con Javier, con Emma y con Fernando. Coja el primero que quiera. Por cierto, Emma la pegó con los demócratas
hicieron algo por la patria allá. Bueno, pues ya que me dijiste a mí, empiezo yo. Buenas tardes a todos y todas los que nos están escuchando. Buenas tardes, Javi. Bueno, Luis, estaba leyendo la noticia y las medidas, y es que, ¿verdad? Son medidas loables, son ideas buenas, son conceptos que en efecto necesitamos como sociedad, pero que se quedan de nuevo en lo llano, en cómo ejecutamos, cómo le ponemos fecha, cómo es viable en Puerto Rico, eso a un lado, desde el contexto de la operación de esas ideas, a que dependemos por completo de que son regulaciones y fondos federales. O sea, una vez más validan que Puerto Rico a nivel de gobierno y a nivel de sociedad no puede vivir lamentablemente sin los fondos federales. Así que lo que hicieron fue un friendly reminder de todas esas medidas que generalmente necesitamos, pero que no son funcionales ni reales si no se aterrizan a la realidad que tenemos en Puerto Rico. Bueno, son funcionales y reales si el Congreso aprueba o los diablos. El 80%. Ya está. O sea, con una minoría demócrata, ¿cómo diablos van a hacer esto de aquí hasta el 20 de marzo del año 2029? Yo no lo sé. Pero ciertamente no es por gestión de Puerto Rico. Es más, mantengo. Mira, saludos Luis, saludos Emma y a todo el público que nos escucha. Yo, cuando tú enviaste esta nota y me pongo a leer, yo digo, pero es que no pueden ser tan cara de lechuga, tan carifrescos de venir entonces con estas propuestas. Porque es que es tan claro. O sea, esto es nuevamente el Partido Popular que no quiere que Puerto Rico tenga una silla con voto, con derecho al voto en el Congreso, en la Cámara de Representantes, 2 senadores, derecho al voto por el presidente, que es quien firmaría estas leyes, si es que en algún momento el Congreso las aprobara. Porque tú miras todas y cada una, y tú lo dijiste, Luis, o sea, todas y cada una de las propuestas, todas dependen del gobierno federal, dependen muchas de ellas de que el Congreso apruebe una ley que hasta la misma nota te dice cuáles son las leyes que están, o sea, los proyectos de ley que se han presentado en ese sentido. O sea, que el Partido Popular, que no quiere no quiere tener una silla en esa mesa, y lo que quiere es quedarse con el comisionado residente que no tiene voto, que no tiene derecho al voto, y que no puede afectar de una forma u otra una votación en el Congreso. Pero no, para propósitos de sus grandes ideas, todas dependen que un cuerpo en el cual los puertorriqueños no tienen representación sean los que decidan si las aprueban o no. Correcto. O sea, esto es, Luis, o sea, esto es bien preocupante que el Partido Popular llegue a esto, que esta sea su gran propuesta, porque de verdad que es un engaño total y absoluto al pueblo de Puerto Rico, que estas sean las propuestas que ellos vienen y traen como las grandes salvadoras del problema de la economía en Puerto Rico. Eso inclusive, Luis, la de la crudita. Bueno, que no ya es mismo voy a entrar con eso, espérate, quiero entrar con la crudita ahorita, pero sí. vamos con esto. Del crédito. Este es el tipo de copy-paste. Él fue un seminario demócrata allá en el Congreso, le dieron estas ideas, las cogió y las convirtió en suya. Porque la otra alternativa que hace el Partido Popular es cuando se le acaba la gasolina, vienen más impuestos. No, Luis, buenas tardes. Mientras me estabas tirando el turno, estaba jalando la silla. Tú sabes que llueve, pega en Puerto Rico, aunque llovizne. Buenas tardes Emma, buenas tardes Javi y al público que nos oye. No, esto no tiene nada que ver con el Partido Demócrata. Déjame el Partido Demócrata quieto. Vamos a empezar por ahí. Esto tiene que ver con inteligencia artificial. Yo invito a todo el mundo a que pase el texto de ese programa que el gran programa que el Partido Popular acaba de revelar por un filtro para ver si fue generado por inteligencia artificial. Porque definitivamente por inteligencia humana no fue. O sea, esas son unas propuestas huecas, son propuestas que no ofrecen ningún nivel de detalle. En realidad es ridículo pensar que un gobierno colonial tiene la potestad de alguna manera de irse por encima de las decisiones del Departamento del Comercio, el presidente de los Estados Unidos, de desconchuflar el planeta y el sistema de comercio internacional con los aranceles. O sea, en realidad es irrisorio
y tenemos que discutirlo para poner de plano y llevar de plano la falta de seriedad con la que se le están dando propuestas al pueblo de Puerto Rico por quien es el ya presunto candidato para la gobernación por el Partido Popular Democrático, Luis. Fíjate que, y ahí es donde entramos con la crudita. Yo puedo decirles a ustedes, como veterano de guerra puertorriqueña, yo me opuse a todas las cruditas, a todas las vampiritas de todo, propuestas por todo el mundo. De manera que yo estoy en récord. Y creo que se deben eliminar. Pero ¿qué pasa? Esas cruditas generan ingresos. El impuesto a la gasolina, las cruditas que hay escondidas en las facturas de la luz, generan ingresos que ya están comprometidos y son parte del plan de ajuste de deuda y del plan fiscal. Por lo tanto, si yo fuera el PNP, unánimemente eliminaba todas las cruditas de Puerto Rico y me sentaba a esperar a que la Junta las revoque de un plumazo. Pero como cuestión de principio se debe hacer. Yo coincido con Gustavo Vélez. El problema es que eso no depende de nosotros. Depende del gobierno federal representado en Puerto Rico por una dictadura fiscal. Lo dejo ahí, Emma. Sí, es que, mira, yo creo que el principal, añadiendo lo de la inteligencia artificial que mencionó Fernán, que inclusive yo creo que si lo pasa va a tener la respuesta de inmediato, es que los políticos aquí ignoran el plan fiscal y la realidad que nosotros tenemos bajo una Junta de Control Fiscal y se ponen a proponer medidas e ideas que no son viables en Puerto Rico, porque todos estamos a favor de que bajen los costos, los impuestos, de todo, absolutamente todo. Aquí ha sido la tradición por años que cuando hay un descuadre el gobierno lo resolvía con un impuesto, eso es una realidad. Pero yo pienso que es súper irresponsable y siempre donde quiera que voy lo comento. Si hicieran el trabajo de leer el plan fiscal, tendrían tanto contenido para argumentar de manera organizada. Así que los exhorto a todos los políticos, a Pablo José, a todos los legisladores que hagan referencia a la realidad bajo promesa que nosotros tenemos en Puerto Rico. Yo invito al Partido Popular a que someta todas las piezas legislativas para eliminar todas las cruditas que ellos nos impusieron, incluyendo el ajuste de combustible, y que emplace al PNP, al PIB y a Dignidad para aprobar eso. Y si el PNP no quiere hacerlo, pues muy bien. Entonces, pues por lo menos dije, tratamos. Yo los emplazo, háganlo, eliminen. Ahora, tienen que poner cuánto representa la eliminación de esas partidas, Javier. Claro. Bueno, yo los invito a que lo hagan. No solamente tienen que hacerlo, es que la Junta de Supervisión Fiscal, si continúan con la política pública de que cualquier alivio contributivo que se dé tiene que tener una fuente de ingreso por otro lado, por otro lado, y que tiene que ingresar, pues al final del día eso no va a, la Junta no lo va a aprobar, que es lo que está pasando con la reforma contributiva en este momento. Que si el impacto eran 500 millones, pues la Junta te solicita que esos 500 millones los recuperes por otro lado. Cosa que en realidad, pues al final del día no hay ningún alivio para el bolsillo de nadie. Pero se puede hacer. Lo que pasa es que los condenados políticos no quieren cuadrar la caja recortando por mitad los gastos del gobierno. Ahí es donde está. Tú lo puedes hacer. Sí. Tú puedes dar un alivio para todo el mundo, pero tienes que recortar, cejar agencias, sacar empleados, bajar contrato, y ningún político quiere hacer eso. Bueno, sí, pero también a veces el gobierno viene y le dice en el caso de la reforma contributiva, el gobierno le dijo a la Junta que voy a reducir cierta cantidad, no completo los 500 millones, pero creo que eran 100 y pico, 200 millones en gastos, y como quiera la Junta no le aprueba la reforma en ese sentido, porque no confían en que los números del gobierno sean correctos, sí, o tú sabes, como ellos son los que no se equivocan nunca, ¿verdad? Nunca se han equivocado en sus proyecciones la Junta, claro. Los retornos de inversión, los cálculos están hechos, son astronómicos, están hechos por marcianos, porque no cuadran ni se acercan, porque viven en la Lalandia. Es que la Junta tampoco puede hablar mucho porque nunca ha pegado una proyección de ingresos tampoco. Esos son otros desordenados. Ni una proyección económica. Fernando.
Luis, o sea, yo no tengo mucho que añadir. O sea, yo recuerdo que durante el periodo de transición entre la gobernación de Wanda Vázquez y la entrante administración de Pedro Pierluisi, hubo por ejemplo, en el comité, que era el Comité de Seguridad, y esto ya pasó, esto se puede hablar, que bregaba con asuntos hasta del Departamento de Corrección. Una de las mejores ideas que yo escuché, y hago eco de lo que dijo Emma, es, mire, secretaria entrante, lea el plan fiscal, lea la parte que tiene que ver con el Departamento de Corrección, mire las mejoras que se proponen ahí, trabaje dentro de eso, o sea, aunque no nos guste, trabaje dentro de esos linderos que le está proponiendo la Junta, y yo estoy seguro que de una manera u otra se van a poder conseguir aumentos para los guardias correccionales, mejoras a las facilidades, etcétera, pero hay una resistencia. Yo puedo entender por qué. O sea, porque es impuesto. O sea, el plan fiscal se supone que se hubiese desarrollado de la mano con el gobierno de Puerto Rico, pero la realidad del caso es que pues eso viene principalmente ya hecho por los contratistas de la Junta de Supervisión Fiscal. Y ya cuando alguien te dice que el puertorriqueño es así, yo creo que los humanos, tienes que hacer esto, no. O sea, la reacción, el knee-jerk reaction es no. O buscar otra manera porque no fue tu idea. Pero que yo creo que si queremos zafarnos de ello, sí hay que empujar, sí hay que hacer resistencia, por lo menos para las gradas vamos a ponerlo, de que mira, está haciendo resistencia, pero por otro lado, tenemos ese yugo puesto y yo no he visto a nadie que haya tratado plenamente de cumplir con lo que dice el plan fiscal. O sea, y si es así, a menos que el Congreso le dé la gana, yo creo que no se van a ir por cuenta propia. Les pregunto a ustedes, ¿dónde está el cheque del alivio contributivo? ¿Se acuerdan? Que supuestamente la Junta lo había aprobado, todo lo que da. ¿Dónde está? Llevamos, cuando hablaron del alivio contributivo, a finales de enero, febrero, marzo, abril, y todavía no aparecen los chavos. Fíjense cómo es la cosa. ¿Saben por qué? Porque la Junta no lo ha autorizado todavía. Eso es. O sea, aún para darte un alivio, una porquerita, que era una chavería lo que te iban a dar, aún para eso, para 750,000 puertorriqueños, Puerto Rico no tiene poder. No tiene poder ni para darte un bonito. Luis, pero es lo que tú mencionas, o sea, es también la voluntad que tienen los políticos, porque la realidad del caso es que cuando tú analizas los gastos del gobierno en los últimos, vamos a ver, los últimos 10 años que lleva la Junta, nosotros hubiéramos podido hacer tanto, se pudiera haber identificado, por ejemplo, esos $500 que estaba mencionando Javi, que era para lo de la reforma contributiva. O sea, la realidad es que matemáticamente hablando, y cuando un Puerto Rico, un gobierno se estableció un método de pago de la deuda por el plan de ajuste, etcétera, etcétera, por X cantidad de años para poder entrar a los mercados de capital, pues la realidad es que todo dinero que tú vayas a sacar o invertir necesitas de dónde va a ingresar. Y lamentablemente el gobierno de Puerto Rico, los políticos nos siguen administrando para las gradas y no se sientan y hacen unas reformas reales. Mira ahora mismo la reforma de permiso. La reforma que necesita educación. Cuando tú lees el plan fiscal habla de más de 5 reformas. El problema que tenemos aquí es la fragmentación del gobierno. Digo, el problema no, uno de los problemas, la fragmentación del gobierno. Cuando tú lees los proyectos de ley de la reforma de permiso, ¿qué debe tener para que funcione una reforma de permiso? Una reforma contributiva, una reforma del proceso presupuestario en el gobierno. O sea, no pueden haber reformas individuales en un gobierno que trabaja de manera operacional integrada, pero mientras los políticos lo sigan viendo así, dividido, fragmentado, con sus caciques y sus yucayeques en la agencia, vamos a seguir teniendo un gobierno inoperante. Y de verdad, y es bien frustrante porque ahora es cuando más fácil es ser político, porque tienes una junta de control fiscal y la justificación es, ellos me dan las reglas del juego, vamos a seguirlas para, como dijo Fernández, salir de ellos. Pero aquí siguen jugando para las gradas. Vamos a hacer la pausa. Escuchar a Carmen hoy, tenía a el tiburón blanco. De hecho, Rivera Schatz solamente habla con ciertas personas en los medios. Él siempre a Ferdinand Pérez y a los muchachos de 5 millas le contesta, y también lo ha hecho
me parece con el programa de Alejandro y de Carmelo, lo hace con Carmen Jovet. Siempre viene, escoge, allá en Cacu lo hace con Rubén Sánchez, se siente cómodo. Pero hay ciertos personas en los medios con el que no lo hace. Y cuando Carmen lo coge, lo confiesa. Sí. Queda bien claro que el presidente va a adoptar una reforma permisología que va a contener elementos de su proyecto, del proyecto de administración, que es una longaniza, y parece que ya tanto por lo que se está hablando en la Cámara como en el Senado, van a colgar la mayoría de esas partes del chorizo, y el proyecto de Johnny Méndez. Jennifer González deja la puerta y dice que ella sí, esto está en el vocero hoy, está abierta a enmiendas del proyecto de reforma de permiso. Tomás Rivera Schatz dice que ambos proyectos son reconciliables. Lo que sí está opuesto a centralizar toda la permisología en el DEC. No porque tenga algo contra Sebastián Negrón. De hecho, ahorita con Carmen alabó tanto a Ángel Pantoja como a Sebastián Negrón. Tiene diferencia en ciertos aspectos, como lo tienen todos los compañeros en un partido político, que no ven todo en términos iguales, pero esto es una promesa ideológica, una promesa programática del PNP. Los alcaldes federados endosan sujetos a que no le afecte las contribuciones ni le quite chavo. Y Sebastián Negrón, hablando por la administración, propone una mesa de reconciliación de los dos proyectos, que me parece que se haría a través de la Cámara con participación del Senado. A eso hay que añadirle el proyecto de Georgie Navarro, que requiere pago de fianzas más altas a los ambientalistas y una serie de requisitos adicionales, pero que no forma parte del proyecto de permisología, sino una ley anterior. Los dejo con esa. Empiezo contigo, Fernando. Nos quedan todavía 2 meses más de debate en cuanto a esto. Yo creo que la imposición de una fianza para impugnar los permisos para diferentes proyectos de construcción es una excelente idea, que de por sí no requeriría de legislación si una parte lo pide. Lo que pasa es que pues, los tribunales posiblemente sean escuchen eso con recelo, así que incluirlo en una ley es una buena idea. Podría ser no necesariamente, ¿sabes? No, a lo que me refiero es que cualquier parte puede pedir que se imponga una fianza, o se deposite una cantidad de dinero en la secretaría del tribunal. Bueno, depende de las circunstancias y depende del tipo de litigio, pero aclararlo e indicarlo de esa manera directamente podría servir como un disuasivo. Como puede ser que la gente no le importe y aún así radiquen pleitos para solicitar paralización a diestra y siniestra, y los tribunales pues apliquen eso de manera bien liberal, como puede ser que también el proceso legislativo. Bueno, espérate, eso ya se aprobó y eso va de camino al escritorio de la gobernadora. Es verdad. Sí, ya está así. Ya estaba, ya esto es ley. Pero todos los efectos. Lo que pasa es que esto es una enmienda a la ley de permisos existente, que es la ley 161 del 2009, la ley de permiso, de reforma de permisos existentes. Ok. Bueno, pero de todos modos, o sea, eso se espera, ¿no? Que sea un disuasivo. Ahora, lo mismo pasa con las leyes criminales. Ponen penas duras y los legisladores dicen, bueno, eso lo hacemos para que la gente lo piense 2 veces antes de asaltar un banco o vender droga. Y adivinen qué, seguimos teniendo robos a bancos, asaltos y venta de droga. O sea que de la teoría de vamos a ponerle, ¿sabes?, una posible consecuencia de entrada al que quiera frívolamente parar un proyecto meramente por hacerlo, yo no sé si sea tan efectivo. Ahora, creo que es una buena idea, pero en la práctica tengo mis reservas y dudas de si eso funciona. Pero más allá también del asunto de la fianza, la ley establece y aclara que para que una persona radique uno de estos casos tiene que tener la legitimación activa, una legitimación activa de que vaya a sufrir un daño inminente, ¿verdad? Y para cuando vas a solicitar un injunction para paralizar un proyecto de construcción o revocar un permiso, pues
había una doctrina más o menos ahí de que sí, tendría que tener legitimación activa como tienen que tener en todos los pleitos, pero era bastante laxo porque se entendía que el artículo como estaba escrito en verdad ahora, pues le daba básicamente una legitimación activa más amplia a la ciudadanía. Ahora con va a ser mucho más restrictivo y obviamente cualquier demandante que quiera presentar una acción de este tipo tiene que demostrar que va a sufrir un daño el demandante directamente si se continúa con la construcción o con la obtención del permiso. Así que me parece que esa aclaración es sumamente importante porque también le da más garras a los tribunales para entonces desestimar casos que entiendan que no ha demostrado desde el saque, con la presentación de la demanda, y no tener que estar en un litigio de años para que al final del día se decida, quién tiene la razón. Y esto, pues, para mí me parece importante que se haya aclarado eso o que sea, hay un lenguaje más claro y específico en la ley. Mira, tenemos que entender que estamos pasando por un momento histórico de liberación del Tribunal Supremo, que hasta ahora ese tribunal, en los 16 años que lleva la Corte de mayoría de jueces del PNP, ha estado tímido y lo que se llama interpretando el derecho justo lo que es la intención. Yo creo que lo que he estado leyendo últimamente en los casos, hay una tendencia no a liberalizar, sino a recoger vela con el abuso que hay. Esto es un Supremo que ya se siente fortalecido con el proyecto que reconoce su facultad para reglamentar y, más importante, nombrar directamente los jueces asignados a las salas de recursos extraordinarios y a las salas y a los paneles. Yo creo que esto es importante. Estamos pasando por un proceso de liberación de la propia mentalidad conservadora del Tribunal Supremo y esto va a venir. Digo conservadora en términos de que se han inhibido de legislar o de ir más allá de lo que es la intención de la ley, y hay ciertas cosas que se requiere que la doctrina sea la que pase factura, porque obviamente los políticos no lo van a hacer. No sé, Emma, ¿qué tú piensas? A mí me preocupa que sea una medida reactiva a lo que está pasando obviamente con muchos sectores ambientalistas que sabemos que usualmente se inclinan a criticar, ¿verdad?, por otros propósitos, no necesariamente los ambientales, sino que afecta un todo. Yo puedo entender el propósito de la medida y el concepto, pero me preocupa el diseño, porque con el concepto no tengo problema. Lo que me preocupa es el diseño, en cómo se ejecutaría, porque ponerle un costo quizás al acceso de ese sistema de tribunales o justicia es bien peligroso. Y yo puedo entender, ¿verdad?, y concuerdo contigo en la manera que está cambiando la mentalidad del tribunal, pero eso preocupa, o a mí me preocupa, que sea algo reactivo a lo que nos está pasando hoy y que no sea algo concienzudo de prospectivamente. Por ejemplo, ¿de dónde se saca el 10%? O sea, varía según el monto de la construcción, porque imagínate el 10% de una construcción de 300 millones. O sea, yo creo que el concepto y en esencia contra las demandas frívolas tiene todo el sentido del mundo. Me preocupa cómo va a ser el diseño y sobre todo ahora que se está haciendo una reforma de permisos, se pudiera ir alineado. De hecho, yo soy de lo que respetaría los honorarios de abogados tales como son. Y se acaba el vacilón. O sea, el que tenga de verdad daño, lo lleva y lo prueba. Pero esta cuestión de estar vacilando, de estar peleando, que si la zona marítimo terrestre, que si esto, en construcciones que llevan 40, 50 años, sí, es abusiva. Lo que le hicieron al proyecto en Rincón es totalmente abusivo. Lo que están haciendo, inclusive con la Parguera, abusivo. Esas casas están ahí desde hace tiempo. Y de no haber sido porque están envueltos los sueros de la gobernadora, nadie le hubiera interesado de nuevo la Parguera. Ustedes saben que es así. Es puro excusa politiquería. Pero tú tienes unos grupos, Luis, que no importa el tipo de proyecto o desarrollo,
como que su razón de existir es para paralizar todo. Correcto. Y buscar recursos en los tribunales para paralizar y hacer que los que están desarrollando el proyecto, ya sea el gobierno, sea una entidad privada, se tengan que gastar dinero, tiempo y obviamente invertir en el tiempo que deberían estar invirtiendo en enfocarse en el desarrollo del proyecto. Muchas veces lo pierden enfocándose en defenderse de una demanda que en la mayoría de los casos es una demanda frívola. Ante el vicio de pedir está la virtud de negar, y ahí es donde están los tribunales. O sea, hay un montón de personas que se sienten totalmente desprotegidas cuando llegan estas bandas de bandidos a paralizarte un proyecto, y lo que cuesta en millones de dólares. Mira lo que pasó con Paseo Caribe. Miren lo que pasó con Paseo Caribe. A final de cuentas, no tenía razón ni Tito Kayak ni el gobierno. Pero está ahí y se fue a la quiebra el proyecto. Y costó mucho, mucho, mucho más. Yo creo que todo esto hay que verlo de forma integrada. A mí me parece que es absurdo un proyecto de 800 páginas. ¿Sabes? Ni que fuera un código civil. Bueno, ni que fuera un código civil. Ok, pero lo que pasa es que, Luis, un problema bien serio que tenemos en Puerto Rico es que nuestra legislatura es sumamente hiperactiva. Y entonces se aprueban leyes que fraccionan los temas. O sea, por ejemplo, para estar en cumplimiento con las leyes laborales de Puerto Rico, los patronos, particularmente los medianos y más grandes, que tienen una fuerza laboral más amplia y más diversa, tienen que estar pendientes a yo no sé cuántas decenas de leyes que inciden en todo, desde salarios, que si la creación de un protocolo para que el pajarito que ustedes tienen en la mina no se envenene. O sea, hay de todo un poco, y algo similar pasa en el área de los permisos. O sea, parte de la razón por la cual el proyecto es tan largo es porque se integran varias leyes que hasta ahora han estado fraccionadas. Yo soy fiel creyente de agarrar un tema y crear un código que bregue con ese tema exclusivamente. Yo también. Yo escuché una propuesta del licenciado Jaime Sanabria, buen amigo mío. La escuché hace como 2 añitos o 3 por atrás, que la dijo en el podcast de Cristian Sobrino, hacer un código laboral. Por ejemplo, un código de permiso, o sea, una ley integrada de permisos, yo creo que es una buena idea. Eso explica por qué puede ser tan largo. Ahora, yo no me he metido ahí, no sé si es que hay partes que son... 800 páginas Sí. Está bien largo, bro. Pero siguiendo la línea de Fernán, lo que yo he ido poco a poco, porque está bien largo, en la exposición de motivo especifica que se están mandando más de 40 leyes. Ajá. O sea, que volvemos. Si nos sentamos a leerlo en la totalidad, quizás lo ideal hubiera sido que la legislatura se sentara con la gobernadora y en lugar de tener proyectos tan distintos, porque el de la legislatura es mucho más corto, tiene muchas menos páginas, pues mira, hacer un híbrido que recorra todo y haga un buen código, como tú mencionas, como un buen código de reforma. Pero ahí nos vamos al otro tema, que es la pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo. Porque no necesariamente el que tenga muchas páginas limita que sea algo efectivo. Uh-huh. Mira, hay otra cosa, y esto es anecdótico. Hace como 15 años, 16 años, en una conferencia de Derecho, yo escuché a un profesor de Derecho Administrativo y Legislativo decir y afirmar que aquella época, imagínense, 2008-2009, en Puerto Rico había más de 60,000 leyes vigentes activas. Muchas de ellas ni las saben, sin contar todos los miles de reglamentos y órdenes ejecutivas que por decreto funcionan como reglamentos. Y yo, me quedé en una pieza. Le pregunto, ¿verdad?, si se había hecho un estudio. Me dice que no, porque pues, tú puedes ir al Departamento de Estado y obtener las leyes registradas, puedes obtener los reglamentos registrados, pero entonces tienes que ir a ver cuáles ya son anacrónicos. Correcto. Y no están, pueden estar
activos, pero no vigentes, y todo eso, y que nadie, ninguna facultad de derecho, o sea, 60,000 piezas legislativas. ¡Wow! Y eso ejemplifica esta cuestión de un borrador de 800 páginas que incluye un montón de leyes. Sí, bueno, o sea, y por lo que han dicho, parte del código es derogar leyes que van a estar en conflicto. Correcto. Pero nada, Luis, está pasando lo que dijimos la semana pasada que iba a ocurrir, que es que se iba a estar evaluando ambos proyectos, tanto el de la gobernadora como el del presidente del Senado, y que iban a surgir enmiendas, lo dijimos la semana pasada. Es imposible que no surgieran enmiendas. Obviamente ya hay unas preocupaciones legítimas que están siendo levantadas por el Senado, específicamente en cuanto a la supremacía que tendría el DIDEC, según está ¿verdad? Escrito el proyecto en este momento, donde podrían ir por encima de cualquier decisión que se tome en cualquier agencia. Y obviamente pues hay ciertas cosas que se van a estar evaluando y que van a estar entonces enmendando y buscando negociar, porque si bien el presidente del Senado dijo que personalmente él no está hablando con la gobernadora hace ya Eso te 2 iba a meses. decir. ¿Crees que va a haber negociación? Él Sí, estableció que sus equipos han Van a permanecido negociar. hablando y están, Claro. y están hablando y están negociando. O sea, es lo que dijo, yo personalmente no, pero mi equipo lo está haciendo. El equipo de la Trump gobernadora negocia lo está con los haciendo. ayatolas y él no da cara. Envía a J.D. Vance y Exacto. y a otra gente, y a Marco Rubio para Latinoamérica. Fernando iba a decir. Algo que quería decir antes de que se nos pierda, una de las iniciativas de la gobernadora fue el proyecto IDEA, que está centralizado en el Departamento de Estado y es para identificar reglamentos en desuso y para la consolidación de reglamentos que están fraccionados. Al 27 de junio del año pasado se descubrió que habían 4.160 reglamentos activos en Puerto Rico. Sí, y ya O sea, y ya habían anunciado a finales de año que habían comenzado a derogar algunos. Por lo ya. menos 392 reglamentos están en la línea para darle picota, que son 13.639 páginas. O sea que Bueno. esa revisión se tiene que hacer en las tiene leyes que también. hacer, se tiene Muy que hacer. buena idea. Y el- Déjame hacer. Hello, llamando a Peña Payano. Llamando a Peña Payano. Peña Payano, si está en la sala. Mira, esto es una tremenda idea, porque esto hay que darle seguimiento. Sí. Y ya que Verónica Ferraioli y Sebastián Negrón han hecho esta recopilación de un código de permisos y todo esto, y esto está basado en obviamente el estudio que hace Verónica Ferraioli con la cuestión de los reglamentos, tienen que hacer lo propio con las leyes. Las leyes de que desde el año 1900 aquí o del 98 se han pasado leyes y hay que examinarlas todas. Y yo les voy a garantizar a ustedes que se van a quedar atónitos. Vamos a asumir que mi profesor no haya acertado del todo, pero le garantizo que son decenas de miles de leyes que están en los libros y que un montón de gente no conoce. Ustedes en la Facultad de Derecho, los tres son abogados, ninguno le enseñaron que habían 60,000 leyes en Puerto Rico. Es absurdo. que en las facultades de Derecho no te enseñan todas las leyes que hay Por en, eso, en claro, una jurisdicción, porque claro. es imposible. Código Civil. Sería Código posible. Penal, LEPA, Lo que te enseñan es a reglas de interpretar, procedimiento. ¿verdad? Interpretar las leyes, a realizar argumentos, a conocer las reglas del juego, pero es Digo, y imposible si no que- lo que- hace la gobernadora, los presidentes camerales debieran hacer ese inventario de cuántas leyes hay en Puerto Rico vigentes. Ya está. Y digo, Luis, eso no es difícil. parte de lo que se cree la ciudadanía que hacen los abogados, que se conocen todas las leyes sí. posibles y van y Ay, te bendito. preguntan. Bueno, y tú- perdóname, Yo- espérate. El primer absurdo es el Código Civil, que la ignorancia de la ley no te exime. Ahora es que sin esa presunción el sistema se nos cae, Luis. Por Porque eso, llega alguien y dice, por eso "Ay, te yo no digo, sabía", pero y- es un está bien. contrasentido, pero es obvio que se cae el sistema, Ajá. pero sigue siendo un contrasentido con 60,000 leyes en Puerto Rico. Y esto les lleva, ¿verdad?, a que el esfuerzo es genuino. O sea, yo creo que este es el esfuerzo más importante que hay en vista de que ya
nos viraron patas arriba la reforma contributiva, que en realidad no era reforma contributiva, pero vamos, por lo menos, este es el proyecto. Aquí es donde se tienen que lucir todos. Yo no tengo la menor duda, no tengo la menor duda que habrá una negociación tras canales, tras bastidores, o como dice Sebastián Negrón, en una comité de reconciliación que, anyway, pasa 2 veces por ello, porque no es solamente el comité de reconciliación que termina aprobando el proyecto, sino también lo que pudiera ser los comités de conferencia si hubiera alguna discrepancia al final. Así que tienen 2 turnos al bate en cuanto a eso. Sí. Vamos a hablar un poquitito también de otro de los temas, y es la cuestión de Josué Colón y el tortazo que recibió él y sus abogados por parte del NEPR. En este momento, argumentar que energía eléctrica no puede cobrar más por el ajuste de energía, que es ley, es un absurdo. De hecho, hoy me caí de fondillo de nuevo. Ahora tiene otra excusa. Ahora la excusa es: me opongo al aumento del ajuste porque Luma no ha abierto sus libros ni nos ha enseñado en qué está gastando el dinero con sus ejecutivos y sus gastos. Y tú dices, ¿pero qué diablos es esto? Ahora es otra razón más. Eso no, y no ha dado una sola métrica, porque todas las métricas son contrarias. Las métricas son que el petróleo ha aumentado. Por lo tanto, si el petróleo ha aumentado y la Autoridad de Energía Eléctrica está gastando más, procede el aumento, aunque no nos guste, por ley. Pero es la pelea esta, el infantilismo de estar peleando todo el tiempo, ha hecho quedar muy mal al gobierno. Cójalo ahí. Mira, yo estoy en récord en varias ocasiones. Pues, oye, yo entiendo por qué, he dicho que entiendo por qué, desde la pugna primarista entre la gobernadora y el exgobernador Pierluisi, pues porque ella agarra el tema de Luma como un pararrayo y plantea Luma se va y le ha dado cantazo y la pelea. Pero por otro lado, también he dicho que es un arma de doble filo, porque hay unas fuerzas económicas y unas realidades de infraestructura, más unas realidades políticas, entiéndase la Junta, la quiebra, política y legal, la Junta de Supervisión Fiscal, la quiebra, que le quitan la capacidad del gobierno de hacer varias cosas. Y entonces, pues, cuando no puedes cumplir con lo que prometiste y cambias el discurso a, bueno, pero tratamos, ok, eso es válido políticamente hablando, pero tampoco luces muy bien. Y entonces, pues, las expresiones de José Colón yo creo que responden a esto. O sea, de la política pública adoptada por la administración de Luma se va. Que pues se corre el riesgo de que este tipo de cosas, estos cantazos, vengan particularmente de una junta reglamentadora como lo es el negociado de energía de Puerto Rico. Yo pienso que esta jorobeta se debe ya sacar del control de los políticos. O sea, lo que es la infraestructura de energía, agua, etcétera, sáquenla ya, porque es un lastre para cualquier gobernante. Correcto. O es un lastre o es un dolor de cabeza. O sea, porque no te deja, tienes un montón de limitaciones para hacer los cambios que tú quieres, por esas realidades que hay con el sistema, y entonces políticamente hablando te expone cuando no logras lo que pues prometiste hacer. O sea, dime tú, si allá en la Florida tú oyes que a nivel de los condados o a nivel estatal hay grupos de ciudadanos que están a cada rato peleando con el gobernador por las tarifas que cobran las compañías energéticas, ¿no? O sea, hay un negociado de energía federal, hay un negociado, presumo que tiene que haber un negociado similar a nivel del estado de la Florida, que brega con lo de las tarifas y allá las compañías eléctricas que breguen, porque son propiedad privada. Y los políticos se quitan ese dolor de cabeza encima, pero aquí no hemos logrado hacer eso. Y tanto la gobernadora como si ella revalida y la persona que venga después de ella va a seguir teniendo este problema hasta que se privatice la Autoridad de Energía Eléctrica y el sistema de distribución y de generación y transmisión y toda la vaina que viene detrás. Y lo mismo, la AAA. O sea, porque el gobierno no está para eso. El gobierno desarrolló porque habían unas realidades en los años 30 y 40
O sea que en Puerto Rico era muy difícil conseguir capital privado para desarrollar la infraestructura y llevar electricidad y agua a los campos y a las montañas, pero ya esa realidad no la tenemos. Entonces, Pero ustedes creen que la luz no va a aumentar este año con esta guerra. claro que va a aumentar, Claro que va a Seguro. aumentar. que no queda de otra. Por eso, y la gente no es tonta, la gente lo sabe. Lo está viendo en la bomba de la gasolina cada 2 o 3 días cómo? cuando tanquean. Imagínense ustedes qué será cuando recibe la factura Mira, Luis, de energía lo eléctrica. están viendo en la bomba de gasolina, lo están viendo en los precios de los pasajes, los que quieren irse de vacaciones. Y en el supermercado, en las góndolas. En las góndolas del supermercado viene el efecto en cadena y lo ves en todos los precios. Y obviamente, Luis, aquí de lo que estamos hablando y del SAR de energía y la moción que presentaron y el cantazo que les dio el oficial examinador. O sea, fuera de los comentarios que hizo el oficial examinador, que pueden haber sido un poco personalistas, lo que sí está claro es que presentaron una moción fuera de término, que aparentemente las alegaciones que estaban haciendo en la moción eran alegaciones en el ámbito o que se podían considerar políticas, más allá de unas alegaciones de lo que están evaluando específicamente en el negociado de energía, que es el aumento a la tarifa básica de energía. Y obviamente, pues, o sea, entonces cometes esos errores procesales y sustantivos en una moción que está radicando, pues vino entonces la reacción del oficial examinador. Pero nada, esto es otro asunto de lo que ha sido la lucha con Luma y en el ámbito político y legal, pues que ahora entonces llegó al negociado de energía y esta fue la reacción de los que están evaluando eso. Pero Fíjense que estudios el aumento va a técnicos- llegar. el El aumento viene. Estamos en una economía bien difícil. Estudios técnicos confirman la contracción de 1/3 de punto para el año 25. No tenemos los números todavía del primer cuarto de este año, el primer trimestre, pero van a venir horribles. Y no les digo a ustedes los números del segundo trimestre, o sea, lo que es el periodo abril, mayo y junio, porque esta guerra va a seguir indefinidamente. Y mientras esté bloqueado el estrecho de Hormuz, va a ser mucho peor en términos de inflación. Pero eso es lo que nos depara el tiempo. Vamos a hacer la pausa. Esta es fácil y se lo voy a dar a la republicana del grupo, Emma Marrero. Trump ha perdido su base evangélica y católica conservadora con la publicación del meme de él como Cristo sanando soldados de la guerra y con la guerra y las críticas al Papa León. El Papa León es jefe de un estado, el estado del Vaticano, es americano. Obviamente, como todo líder religioso, aborrecen la guerra y aborrecen la violencia, da sus expresiones. No es el primer papa que se ha expresado en contra de la guerra y a favor de la paz. Le cae arriba y entonces triplica los errores cuando dicen, retira el meme de él como Cristo Salvador y dice, es que ese no es Cristo, es que yo soy un médico ahí de la Cruz Roja, más o menos. Emma, esto tiene furioso a la base evangélica de MAGA, y es que Trump nunca ha sido religioso. Él se ha hecho pasar por religioso, pero no tiene ese respeto y deferencia por lo que son los valores cristianos. Qué bueno que lo digas, porque eso es algo que los que estamos en contra, ¿verdad?, de la figura de Donald Trump, llevamos diciendo por años. Por ejemplo, yo no entendía cómo las personas cristianas, ¿verdad?, un sector cristiano, sigue a un hombre
que ha estado tan bajo al nivel de su comportamiento moral y que utilizaba la Biblia para justificar 20 cosas. Y ahora vemos un sector cristiano que está como decía Martin, el sobreviviente judío, pues mencionaba, vinieron por los socialistas y no hice caso, entonces luego vinieron por mí y ya no había nadie. Pues está así el sector cristiano. Ahora están entendiendo la persecución a la familia, la persecución con los temas de migración, o sea, un sinnúmero de temas y de situaciones que afectaba a un componente grande de la sociedad, pero por tenerle las guerras culturales las habían echado en la gaveta. A mí me parece una atrocidad las maneras que él se está expresando desde el día de Pascua, cuando mencionó lo de Alá. O sea, y me duele y me molesta o me frustra que tantos líderes lo justifiquen como que eso es relajando. Esa es su forma de hacer política, eso es así, porque la realidad del caso es que cuando un líder con la posición como la del presidente de los Estados Unidos se comporta de X manera, el mensaje es colectivo. O sea, ¿cómo tú le vas a decir, cómo yo le explico a mis sobrinas que se comporten con sus maestros o sus profesores luego de ver el comportamiento del presidente de los Estados Unidos? Mira, esa repulsa pasaba con ficha si él no se hubiera proyectado como un hombre de paz y el único que ha garantizado la paz y no ha abierto guerra. Y eso convenció, trabajó, le hizo ¿cómo se llama? Adoctrinó a su gente de MAGA de no más guerra. De momento se saca esta guerra para afuera, MAGA se revuelca y encima de eso duplica las apuestas con la cuestión antirreligiosa. Yo creo que eso es lo que lo ha permitido. Emma se tiene que ir a un Zoom, así que Emma, debidamente excusada. Gracias, pero qué bueno que tuve la oportunidad de expresarnos de nuestro presidente favorito. Por eso te lo dejé para el final. Gracias. Adelante, Javier y Fernando. Mira, no hay duda de que eso que hizo Trump obviamente fue de muy mal gusto. Y la realidad es que en la base cristiana siempre ha sabido que Donald Trump no es una persona muy creyente o que es el más devoto cristiano que existe. Pero, obviamente, mientras cumpliera con lo que era la política y lo que estaba buscando, ¿verdad? Esa base cristiana en términos de legislación, en términos de... La agenda conservadora y buscar, social. exacto, empujar la agenda conservadora, como por ejemplo, con el caso del aborto, otros, ¿verdad? Otras cosas que son partes de esa agenda. Pues ellos estaban tranquilos y estaban muy contentos con su presidente. Pero cuando tú entras en esto que él hizo de básicamente una mofa a la figura de Jesucristo, pues, sabes, ahí ya obviamente va a molestar a mucha de esa base y no es que simplemente ya van a cortar con él y no lo van a querer más o lo que sea. Como blasfemia y profano, o sea, es blasfemia y es profano. Y los cristianos no ven eso bien, o sea, con esa figura no se hace broma. Imagínate, hasta Peter estaba en brote ayer con eso. Luis, a eso yo tengo que decir dos cosas. La primera, recuerdo haber oído un anuncio antes de noviembre del 24, justo antes de las elecciones, de un pastor, no recuerdo el nombre, un pastor de renombre en los Estados Unidos, de estas mega iglesias que son particularmente proliferan en el sur de los Estados Unidos, mega iglesias evangélicas, diciendo: reconocemos que Donald Trump es un pecador, pero consideren los actos que él ha hecho para el cristianismo. Oye, tú sabes, aquí todo el que nos oye y sabe dónde yo estoy parado, sabe que yo no estoy de acuerdo con eso, pero ¿qué será el mensaje? Como que no se enfoquen en la figura de él, enfóquense en lo que ha hecho por la agenda conservadora de nosotros los evangélicos, o lo que apoyamos los evangélicos. Ahora él se lo puso bien difícil a ese bloque. O sea, no solamente insulta al bloque que buscaba la aislación de los Estados Unidos de conflictos bélicos nuevos, sino que ahora innecesariamente pues se busca una bronca con el sector maguista, que es religioso y socialmente conservador. Lo otro que quiero decir es
todo el que fue un colegio católico cristiano, particularmente aquellos donde te daban clases de religión y te ponían a pintar a Jesucristo, tú sabías que Jesucristo tenía, por lo menos en la mayoría de los cuadritos, y te decían cómo pintarlo, tenía el camisón blanco y una sotana roja. Y no eso me vengas eso se lo dan a los niños desde Pues pre-kinder, seguro. kinder, No me- siempre le dan para pintar en las clases de religión No, no. a estas escenas de la Ajá. Biblia y todas, obviamente las que incluyen a Jesucristo siempre lo O tienen sea, que pintar. mira, era pelú, con barba, Y sotana caucásico, blanca. y caucásico, blanco. Pues claro, y también y con el listón o la tela roja encima. Entonces viene la normal a decir, es que yo era un doctor. Perdóname, la referencia es clara. Se cambió la cara de Jesucristo por la de él. Pasa que él es impulsivo. Él es peor que mi nene de 11 años. Él es bien impulsivo, no piensa las cosas, no le importa. Tú lo dijiste la semana pasada, es un gorilón Sí, un gorileo. que se mete con todo el mundo. Pero el detalle es Sí, que... pero el agua no está para chocolate. Pues- Lo que ha cambiado toda esta textura ha sido la guerra. Si En no parte. hubiera habido la guerra, pasaba con ficha. Es la guerra combinado con la blasfemia Una y tras otra. la profanidad. Comenzó con los aranceles el año pasado, que eso empezó a subir, ¿verdad? La inflación y a ¿verdad? Afectar el bolsillo del americano, o sea, de todos los ciudadanos americanos que residen en los Estados Unidos. Y al final del día ahora, entonces con esto de la guerra, olvídate que si esto llega a continuar por un par de meses más, los midterms no pintan nada de bien para los republicanos. Nada de bien. Nada, completamente. Déjame traerles, ustedes dos son padres, y esto es una noticia de Fox News que obviamente en Puerto Rico no se va a dar. El promedio de criar un hijo 18 años en Estados Unidos es $350,000 y eso no incluye el costo de las escuelas primarias, intermedia y superior, porque las escuelas públicas en Estados Unidos, la vasta mayoría va a las escuelas públicas, de manera que no hay la costumbre de Puerto Rico donde la clase media y la más alta pagan por escuelas privadas para educar a sus hijos. Imagínense lo que es en Puerto Rico. Yo crié a los míos en la época de los 90 y principios de este siglo, pero ustedes tienen que estar hablando. Fernando tiene uno, ustedes dos trabajan, y Javier, ustedes dos trabajan también. ¿Y tienes cuántos? mira, Uno, ¿verdad? Dos. Dos. Luis, a eso añádele, y voy a hablar de unas cosas que están pasando en mi vida ahora mismo. A eso añádele que tenemos una población envejeciente, es decir, nuestros padres se están poniendo más viejitos. Y más dependientes. ¿Y qué pasa? Los costos de tener, de buscar salud, de buscar un lugar donde los cuiden, es bastante alto. Muchos de padres de la generación tuya, o sea, de los que nos criaron a nosotros, tal vez no contaban con tantos ahorros para poder retirarse. Y adivina quiénes también van a tener que costear eso, los hijos. O sea, que si de por sí ya es difícil en todos los Estados Unidos y costoso criar un hijo, y por ende eso está contribuyendo al descenso en la tasa de natalidad a nivel de todo el país. Imagínate en Puerto Rico, que tenemos las particularidades de nuestra economía, la isla, problemas de acceso a la salud, acceso a cuidado, una población envejeciente, y que también esa carga recae sobre los que todavía estamos criando. O sea que si tú creías que los jóvenes lo están pensando dos veces, ahora con la inversión de la pirámide poblacional, yo creo que lo van a pensar 10 veces. ¿Cuánto te sale el plan familiar de salud para ti, para Miriam y el nene? Pero tenemos ¿Sobre suerte. $1,000? No, pero tenemos suerte que por el empleo de ella, pues, estamos cubiertos. Ok. O sea, Ok, no lo sí. estamos pagando. Oye, aparte, eso, o sea, un plan para 3 o 4 familiar, que, o sea, no sea el más económico, pero tampoco el más caro, tiene que estar en $600, $700, $800 mensuales. Ok, o sea que está en Estados Unidos está el doble. Sí, Claro, Para sí. una sola Pero, persona, Luis, un plan te sale $1,000. Di- Una sola persona. 17,000 por año para una familia de clase media, media alta en Puerto Rico que tiene a su hijo en un colegio o a su hija en un colegio. Cuando tú vienes a añadir comida, colegio,
libros. No le añadas el colegio, porque esos 17,000 son en Estados Unidos. Por eso, no, yo te estoy incluye diciendo, el tú estás colegio. diciendo que cómo compara en Puerto Rico. Seguro. Pues yo te lo estoy sumando. Los deportes que hagan, si te vas de vacaciones, etcétera, es mucho más que eso. O sea, por cada Mucho niño, más. al final del día, por año, si lo tienes ¿verdad? Si lo tienes en un colegio privado, en Puerto Rico vas a gastar más de 17,000 por año. En un niño. Es así. Con todo el alivio que se legisló del crédito por niño, todavía eso es una porquería, porque es una deducción. No es que tú recibes 6,000 pesos por el crédito del niño, 5,000. Es una Luego, deducción entonces, que tú haces del bruto que reportas. y eso lo está calculando. Y por Eso cierto, lo está mañana es el calculando día de la hasta los dolorosa. eso lo está calculando hasta los 21 años. O sea que entonces luego tienes que añadir el carro, la universidad, o sea que al final del día cuando tú te pones a pensar, $350,000 en 21 años, definitivamente vas a gastarte más. Ahora multiplícalo por 2 y ya tienes que entre dos muchachos te salieron casi en 1,000,000 de pesos por 18 o 20 años. 21, porque tú sabes que aquí por ley pues tienes que mantenerlos Hasta los 25. mantenerlos hasta mucho más. Sí, exacto. Así están que, estudiando. si están estudiando. Por lo tanto, y generalmente si están estudiando, viven contigo. Luis, y eso es lo que tú dices, lo que te cuesta en el neto, pero lo que tú tienes que generar en ingresos, que para empezar el gobierno se te queda con 40%, 50% entre la contribución sobre ingresos, el IBU, Está siendo generoso. el Medicare, Más. el seguro social y todo eso, o sea, te queda con 50% prácticamente. O sea, tienes que generar el doble para Y poder... el IBU, para el poder, el doble de Estados Unidos, de por lo menos de Florida. El IBU es 11,5%. O sea, lo que estamos hablando es que no hay ningún incentivo para tener muchachos o para tener más de uno. No lo hay. Y eso es suicida. Una sociedad sin niños es una sociedad en una especie en peligro de extinción. Eso es lo que Lo tenemos que lo que hacemos, entender lo de hacemos estos porque niños. la alegría que trae un niño al hogar, pues es una cosa que no tiene precio. Pero ciertamente no es fácil. Mira, Y no es, ¿verdad? El costo para muchas familias no es posible. O sea, sí, hay parejas jóvenes que genuinamente no les interesa tener hijos. Y hay personas, o sea, discursos que vienen a veces más del lado conservador que de otro, de que es que los jóvenes hoy día son egoístas. No, los jóvenes están haciendo un análisis costo-beneficio de la misma manera que muchas otras personas hacen análisis costo-beneficio, como varios recipientes de ayudas gubernamentales, que tú lo comentabas en la primera media hora del programa, de pues mira, tengo todas estas ayudas, empiezo a trabajar un poco, me las quitan todas, ¿para qué voy a trabajar? Pues, o sea, esas cosas se toman en cuenta. Los jóvenes hoy día Te están añado otro más. más aguzados de lo que tú piensas en cuanto a ese Hay tema. hay una nueva categoría de niños, los mayores de 65. Se los digo Eso es lo que por mi estaba experiencia diciendo. no personal. Yo trabajo y no quiero ser carga para mis hijos. Pero yo tuve que ayudar a mis padres Ujú. pagándoles la renta desde que tenía 30 y pico de años, ¿ok? A los dos, porque no les daba. Por lo tanto, y eso estamos hablando de 40 años atrás, 35 años atrás, 30 años atrás. Imagínense lo que es ahora con el crecimiento del grupo de mayores de edad, que no, los mayores, el 90% no trabaja. El 90% de los mayores de 65 no trabajan. Por lo tanto, el seguro social no les da. Y son los hijos los que tienen que asumir muchos de sus gastos. Y eso equivale a otro dependiente más. Tan es así que tú lo puedes deducir de la planilla, ¿verdad? Cuando te toca. Esa es otra realidad. O sea, no es decir los hijos son unos malagradecidos o son egoístas. No, es que hay una realidad. Y es que nuestros jóvenes, los pocos que hay,
están manteniendo a nuestros Sí, viejos. es duro. Te digo, por experiencia propia, lo estoy empezando a vivir ahora con mi mamá. Es bien difícil. Bien difícil. Y no hay, o sea, no hay ayuda. Uno Y está solo no hay contra no hay esas ayuda. situaciones. Los hogares que hay, lo que se llama assisted living, Ujú. son limitados. Y es carísimo son- en Puerto Rico, es carísimo. Y son carísimos. De hecho, Los buenos. un hogar te puede costar más que el colegio privado. ¿Ok? Estos son las realidades que estamos viviendo en Puerto Rico. La gente nos dice, ¿y por qué se nos van? No es porque Puerto Rico sea una porquería. Yo amo a mi patria y es que no se puede. Hay gente que dice, amo a Puerto Rico, pero aquí no hay quien viva. Y es una realidad, no porque Puerto Rico la gente sea mala, sino porque el sistema, la estructura, nos ha hecho, nos ha desplazado. La estructura colonial no son los americanos que vienen a comprar propiedades, es la estructura colonial, fiscal, gubernamental, la que ha acabado con Puerto Rico. Y nosotros somos los que la hemos amamantado, porque todavía ahí hay un Partido Popular que tiene el 40% de los votos del comisionado residente y todavía creen en mantener esta estructura. Esa es la manera de ver estos números y quería traérselo porque esta noticia no se va a discutir en Puerto Rico porque viene de Fox News, que de hecho no es Fox News quien la hace, son estudios independientes universitarios. Sigue cerrada la UPI y el gobierno no ha detenido los cheques. Y ya vamos, esta semana es la tercera semana de cierre. No hay una ley que ya establece que si... No se ha activado, siguen cobrando. Porque tienen o sea, el vacilón tiene que venir una de orden. que es virtual. Vamos a hacerlo virtual y ya está. Lo por primero Zoom. es una orden a los profesores. Quieren activen las clases remotas. Todo el mundo tiene que coger clases remotas. Se acabó esto. Si los profesores no comparecen y no empiezan a dar las clases remotas, aguantarle el cheque a todos. ¿Cuándo son las justas? ¿Este viernes 17 Ay, o el 24? Yo Uno hace de los mucho dos. tiempo que me desconecté de las justas, Luis. Bueno, pues el paro va a durar hasta la justa, hasta después de la justa. Bueno, yo me Cuando acuerdo llegue la para mi época de los época. finales, ahí abren. Para mi época allá en el colegio de Mayagüez, que lo que hacían eran que hacían unos... en la Yupi se iban semanas. En el colegio de Mayagüez te hacían un paro de jueves a lunes. No, ahora Mayagüez está cerrado. Lo decretaron Pero hoy ahora, cerrado. claro, recientemente Mayagüez se ha convertido también en otra Yupi de Río Piedra, en ese sentido. Bueno, también todas, se ha apoderado todas allá, están iguales. se ha apoderado allá, los grupos socialistas son los que están Fernando. dominando allá también. Yo, Prepárate a pagar la universidad privada porque si mandas a los muchachos a la UPI, tardan 8 años en terminar los estudios. Mira, yo hice mi grado en Derecho en la Universidad de Puerto Rico, y fui profesor allí por unos cuantos años, y te tengo que decir que el momentum que se generó en los años 70 continuó con un hilo conductor hasta el presente y continúa esta mentalidad de que los estudiantes pueden trancar la universidad cuando sea. Mira, no. O sea, el derecho a la huelga es un derecho que se le ha otorgado a las luchas obreras, no a las luchas estudiantiles. Yo creo que ya hay un grado de apatía en la población de que no le importa si trancan o no la universidad, porque tú no oyes a mucha gente quejándose públicamente de eso, no les importa. Pero ahora, más que antes, es crítico que eso pare de suceder. Pare de suceder porque la Universidad de Puerto Rico está bajo sindicatura. Y mira, si estas cosas continúan cerrando y estas cosas continúan sucediendo y la universidad se continúa cerrando así de esta manera, tú vas a ver que eventualmente vamos a llegar a un punto donde, mira, que se privatice todo, se vendan los edificios y para el carajo, y nos quedamos sin universidad pública. Pues es que esto es absurdo. Mira, los costos de la matrícula se tienen que revisar. Las universidades públicas en los estados, sí, Puerto Rico no es un estado, sí, la media salarial es más baja aquí, pero ¿sabes qué? Lo que se paga por crédito en el sistema público de Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, es irrisorio.
O sea, y se tienen que hacer unos ajustes sí o sí, porque ya la universidad no goza de la fórmula aquella que le daban, ¿qué? Un 10%, un 1% de... Automático Sí, del fondo general. del fondo general, eso Casi un ya... 10%. O sea, entonces, pues, la gente sigue en el viaje de que eso va a volver algún día, aunque se vaya a la Junta. La realidad es que no. ¿Sabe? El pueblo se tiene que despertar a esa realidad y a ponerse los pantalones hasta donde lleguen. Eso es todo. Y les digo una cosa, o sea, todo se ha normalizado. O sea, Ajá. ya la gente se ha acostumbrado y a normalizar a que los proyectos de construcción se detienen por los independentistas hasta que Colón baje el dedo. A que las avenidas se trancan hasta que Colón baje el dedo por los independentistas. O sea, ya esto es una anarquía normalizada y eso no es bueno. Pero No, y que su con reclamo eso- principal es que quieren que salga la presidenta Sayira Sí, sí. Jordán. O sea, Quieren- ¿qué clase? O sea, acaban con los estudios para defender los estudios. Ellos nos cogen eso bajo la ley universitaria, pero bueno. Así estamos. Bueno, Javier y Emma y Fernando, muchas gracias por estar conmigo en el día de hoy. Mis amigos, a todos ustedes, mil bendiciones.